Servicio Divino de Palabra, domingo 13 de noviembre de 2022. Obispo Frisardi. Queridos hermanos, tenemos para el oficio de esta mañana la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 44, dice lo siguiente. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Queridos hermanos, queremos darles en esta hora una amorosa y cordial bienvenida al altar y desde aquí abrazarlos con nuestro corazón junto al amado evangelista José Navarro y aquí hermanos que están detrás de la cámara y que nos acompañan. De todos ellos les traemos el corazón de nuestros apóstoles, del apóstol de distrito, y les damos una cordial bienvenida en el altar. Y hermanos, estas horas son para todos nosotros muy especiales. Venimos con muchísima alegría en esta posibilidad que el amado Dios nos da de poder acercarnos a aquellos que circunstancialmente no pueden estar presentes en la casa de Dios. Y para nosotros es hermoso poder entonces ser utilizados para que aquel que tiene la necesidad y el deseo del alma pueda encontrar en el altar aquello que viene a buscar. Y pensamos entonces en tantas situaciones que impiden momentáneamente que muchos de ustedes puedan estar en la casa de Dios físicamente. Y conversábamos con el amado evangelista el valor que tienen estas horas seguramente para todos aquellos que no pueden estar presentes. Y seguramente estarán delante de una pantalla, de un televisor, de una computadora o de un teléfono y habrán apretado una teclita por allí, un botoncito que dice play, y esto es una expresión del deseo de poder estar frente al altar. No es entonces algo intrascendente para aquellos que no pueden estar en la casa de Dios estas horas. Por eso hay una voluntad de poder estar en todos ustedes, queridos hermanos. Y esto Dios lo ve, porque Dios ve todas las cosas. Es hermoso saber que Dios no mide nuestros hechos, sino mide nuestras intenciones y nuestra posición de corazón. Y entonces, en esa voluntad de poder estar presente, así es espiritualmente. Porque como hemos orado, ninguno está impedido de poder estar en comunión con el altar, ninguno está impedido de recibir el perdón, de recibir la ayuda y de buscar aquello que necesita en la casa de Dios. Así que estamos aquí unidos, de corazón a corazón. Y hermanos, esta palabra que hemos leído, una palabra de Jesús, expresando que no hay una hora definida para que se produzca la venida del Señor. Jesús mismo dijo que el día y la hora solamente el Padre lo conocía. Y entonces, ¿qué aspecto clave en nuestra vida de fe es esperar al Señor cada día? Conversábamos con el amado evangelista, es algo que en nuestra iglesia se vive y se siente en cada oficio divino y lo vivimos en cada oración y cada mañana de nuestra vida, porque haber comprendido espiritualmente, comprender espiritualmente no significa con nuestra razón, sino con nuestro corazón, que el Señor vendrá a buscarnos, le ha dado un verdadero sentido a nuestra existencia. Porque a partir de esto seguramente que todo ha cambiado. Ahora, el apóstol de Distrito Batista alguna vez supo decir, muchos creen en la venida del Señor, pero no todos lo esperan. Quiere decir que hay algo que resulta más pasivo, podríamos decir así, que es creer. Aquel que espera está en una situación de ansiedad, de deseo de que eso suceda. Pero también queremos reflexionar, ¿por qué razón esperamos al Señor?
¿Cuál es el motivo real por el cual esperamos al Señor cada día? ¿Será porque está escrito? ¿Será porque es parte de la doctrina de la Iglesia? ¿Será porque estamos pasando un mal momento y quisiéramos salir de esa situación? ¿Está porque le tenemos miedo a la muerte y queremos no pasar por ese trance? ¿O esperamos al Señor porque sentimos el anhelo, porque hemos sentido el amor de Dios y entonces nuestro amor hacia Dios nos hace desear estar con Él? Entonces se trata de una cuestión del corazón, se trata de una cuestión de los sentimientos. La venida del Señor no es algo que se pueda racionalizar. Muchas veces como seres humanos nos encontramos, nos gusta, nos agrada encontrar relaciones entre lo espiritual y lo material y no siempre esto es así, lo correcto, ¿verdad? Y entonces surgen algunas especulaciones, podrían surgir algunas especulaciones. ¿Está pasando esto sobre esta tierra? Entonces esto es señal de que está por venir el Señor. O porque me está pasando esto en la vida, entonces seguramente esto es porque está cerca la venida del Señor. Y entonces con nuestra mente tratamos de asimilar, de predisponernos o de predecir que el Señor está viniendo. Pero hermanos, quisiéramos que esto no sea una cuestión de una especulación humana, sino que sea un sentir del corazón, que sea una necesidad. Es hermoso cuando esto lo podemos vivir de esta manera. Es hermoso cuando esperar cada día al Señor es una respuesta de nuestro corazón al amor de Dios. Porque no hay nada más hermoso que sentir el amor de Dios, que descubrir que Dios existe, que descubrir que Dios me ama, disfrutar diariamente de ese amor. Y entonces sin duda que cada día de nuestra vida nos levantamos con alegría, porque tenemos esperanza, porque miramos hacia el futuro, y porque el futuro justamente es la venida del Señor. Y entonces esto es lo que surge del corazón. Nos queremos preparar para ese día. Y entonces, para poder alcanzar ese día en plenitud espiritual, para alcanzar la gloria de Jesús, necesitamos estar santificados. La santificación no es algo que nosotros podamos lograr a partir de nuestras propias fuerzas, a partir de nuestra propia voluntad, sino que es algo que Jesucristo mismo es el que genera los elementos necesarios para que nosotros podamos alcanzar esa santificación. Jesús nos justifica, Él es el que hace justo al alma, porque es el único que venció el pecado y la muerte. Él es el que tiene esa potestad. Y entonces, ¿de qué manera uno puede alcanzar esa justificación? A través de la fe, a través de poder creer. A partir de poder tener una confianza plena y absoluta en el amor de Dios. Y entonces muchas cosas no las comprendemos que nos suceden en nuestra vida, pero el apóstol mayor nos ha enseñado, y así lo vivimos. No dudamos del amor de Dios, es una confianza plena en el amor de Dios. Esto es lo que nos permite alcanzar esa justificación, poder creer. El tesoro más grande que tenemos es la fe, hermanos, y lo tenemos que cuidar, lo tenemos que procurar que no se apague nunca nuestra fe. Jesucristo nos hace justos otorgándonos el perdón, y lógicamente, hermanos, va a recibir perdón aquel que se siente necesitado de ese perdón, porque Dios nunca va a imponer nada. Y entonces va a ir hacia el perdón aquel que siente necesidad de ese perdón. Son ofrecimientos. Y esto es lo que nos hace justos, poder recibir el perdón, poder recibir esa justificación. Jesucristo es el que nos permite ser un ser nuevo, ser una persona nueva. También fue dicho en alguna oportunidad por un apóstol, es muy difícil que el ser humano cambie, excepto que Jesús se cruce en el camino. Y entonces, hermanos, cuando Jesús se ha cruzado en nuestro camino, comprendemos que muchas cosas las podemos cambiar, que muchas cosas las podemos superar, porque Él es el que nos dará la fuerza para poder hacerlo, es el que nos dará la voluntad.
y es el que nos dará la luz para poder justamente caminar hacia ese lugar que queremos caminar. Luego entonces habrá una fuerza de voluntad, pero no vamos a llegar hacia una meta sin conocer que queremos ir hacia ella. Entonces esa luz que da el amado Dios, esa luz que da Jesucristo para comprender el camino que nos conviene transitar. Y hermanos, hay entonces estas dádivas que Jesucristo da para que nosotros podamos estar preparados para ese día. Pero también, por supuesto, hay una gran parte en nosotros, porque estamos siendo preparados para poder servir en ese milenario reino de paz, que será un periodo maravilloso, hermoso, donde será predicado el Evangelio sobre esta tierra y también en el más allá, Jesucristo con sus reyes y sacerdotes. Para eso nos estamos preparando, para poder servir. Quiere decir, hermanos, que en esta posición de servicio tenemos que poder pensar en los demás. Tenemos que poder orar por la iglesia para que pueda desarrollarse, para que pueda ser finalizada, para que todos los lugares espirituales donde la iglesia debe llegar, el evangelio pueda llegar, deba poder hacerlo. Y entonces, hermanos, no queremos estar dormidos espiritualmente, sino queremos estar activos. Por eso mencionábamos al principio de esta hora, no solamente queremos creer, sino que queremos desear la venida del Señor. Eso es lo que nos pone en movimiento, esto es lo que nos despierta para poder caminar espiritualmente, para poder servir. El amado Dios nos ha dado dones a todos nosotros. Son dones para poder utilizarlos, porque el empleo de esos dones son los que nos generan bendición a nosotros y ayuda a nuestro prójimo. Y entonces quisiéramos acudir a aquel que necesita. Esta es nuestra posición de corazón, poder ayudar al que sufre. Aquel que entonces desea ser parte de ese sacerdocio real, deberá tener una voluntad de servicio, de poder pensar en los demás, de poder ayudarles. Y hermanos, ¿cuál será la medida de nuestra preparación espiritual para el día del Señor? ¿Quién de nosotros puede saber en qué medida estamos preparados si hoy el Señor viene a buscarnos? Quisiéramos tener indicios. ¿Cuáles son esos indicios, hermanos? El amor de Jesús. ¿Cuánto en nosotros vive el amor? Pero no cualquier amor, el primer amor, aquello que nos fue enseñado en la casa de Dios, que sabemos muy bien lo que significa. Humanamente siempre estamos tratando de relacionar lo espiritual, como hemos dicho, con lo material. Y entonces uno sabe lo que significa humanamente ese primer amor, ¿no? Eso es lo que nosotros quisiéramos tener. Lo que se vive en el primer amor es un éxtasis, ¿no, hermanos? Espiritual. Un deseo de estar con el otro. Un sentir del corazón que explota, ¿no, hermanos? En el alma. Un estado de fascinación por la otra persona. Todo eso se constituye muchas veces en el primer amor. Y nos preguntamos nosotros si estamos viviendo ese primer amor. No importa el tiempo que estemos en la casa de Dios. Quizás algunos hemos nacido en la iglesia, hay algunos que conocen la iglesia recientemente. No pasa por ahí, hermanos. El primer amor es algo que se puede mantener y puede crecer día a día. Y hermanos, uno a veces necesitaría poder mantener ese primer amor. Bueno, en la medida, hermanos, de que lo espiritual gane más lugar en nuestra vida, seguramente podremos mantener y vivir y disfrutar ese primer amor. Cuando lo espiritual está por encima de todo, entonces se vive en ese estado de alegría constante. Pero no es una alegría material, es una alegría del alma, es un gozo del alma. Y entonces, hermanos, esta es la búsqueda que tenemos. Es posible, completamente posible. ¿Y por qué es posible, hermanos? No vivimos en una fantasía ni en una utopía.
lo tenemos a nuestro alrededor, porque son nuestros hermanos los que comparten la fe con nosotros, los que nos muestran y nos enseñan que esto es posible, que se puede vivir en un estado de gozo del alma, en un estado de alegría espiritual, en ese primer amor. Nuevamente, cuando lo espiritual está por encima de todo, cuando lo material va ocupando un espacio mayor en nuestra vida, entonces se va apagando la fe, se va enfriando el corazón y, hermanos, hemos dicho, la medida de nuestra preparación espiritual nos la da el amor que podamos tener, ese primer amor hacia Dios, pero ese amor hacia nuestro prójimo, que significa nuevamente poder servir, poder ayudar, poder socorrer. Nunca estaremos nosotros dejándonos a nosotros mismos de lado toda vez que vayamos a ayudar a alguien. Por el contrario, cada vez que nosotros estemos mirando sobre nuestro prójimo, mirando sobre el que necesita, Dios mismo será el encargado de ayudarnos a nosotros, de resolver aquello que no podemos resolver. Por eso, hermanos, lo vivimos esto con el deseo del corazón de poder servir, de poder ayudar. Quisiéramos entonces poder tener ese corazón dispuesto, ese corazón solidario, ese corazón entregado y generoso. De esto se trata cuando Dios nos dice confesar el Evangelio de Cristo. No se trata de hablar, se trata de obrar, se trata de sentir, se trata de poder contagiar lo que vivimos, se trata de poder incluir, se trata de poder abrazar a aquel que está lastimado, a aquel que está herido, a aquel que está enojado. Tenemos que ir en búsqueda de aquellos que están en esta situación, porque nosotros estuvimos en esa muchas veces y aquí estamos, por gracia de Dios, porque alguien ha pensado en nosotros, porque alguien se ha acercado a nosotros. Y entonces, hermanos, esperamos al Señor cada día, esto nos trae alegría en el corazón, nos trae esperanza. Han pasado ya muchos años de esta promesa, han pasado más de 2000 años. Y se nos va la vida esperando al Señor. Y es hermoso que así sea, hermanos. Seguramente ustedes podrán ser testigos, porque todos lo somos, de que hay muchos que han dejado esta tierra esperando al Señor. Y somos testigos con qué alegría del alma lo pudieron hacer. Por eso, hermanos, decimos, estos son ejemplos vivientes para nosotros. Esperar al Señor es una forma de vida, hermanos. Esperar al Señor es vivir cada día la esperanza de que hoy podrá ser ese día. Y así pasarán los días, y un día será. Pero mientras tanto, hermanos, esa espera activa, ese anhelo, ese ardor del corazón es el que nos mantiene vivos espiritualmente. Amén.